Los saludo especialmente a Pablo Ciotti, allá en Francia, de la oficina comercial de la embajada, que nos está viendo. Así que, bueno, y doy la bienvenida a todos en este evento importantísimo para la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina, que es el lanzamiento de la Comisión de Energía, Minería e Infraestructura. Quiero agradecer antes que nada al Estudio Farrell, que tuvo la iniciativa, y a nuestro querido doctor Erice, que colabora tanto con el Estudio Farrell, con el estudio donde él trabaja, que es el Estudio Abeledo Gotel. Son los coordinadores de esta comisión. Antes de comenzar, vamos a darle la palabra a nuestro querido embajador, Román Nadal. Muchísimas gracias, Román, por estar acá. Merci beaucoup, muchas gracias. Es un honor acompañarlos en la creación de esta nueva Comisión de Minería, Energía e Infraestructura de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Estos sectores profundamente interconectados son estratégicos para la transición energética global y para el desarrollo del país. Desde el suministro energético hasta la minería del litio y las grandes obras de infraestructura, como el transporte eléctrico o las rutas, todos requieren diálogo, cooperación y una visión integrada, más aún en estos tiempos de redefiniciones y nuevos paradigmas en la Argentina. Celebro que esta comisión nazca con la vocación de ser un espacio de intercambio de propuestas y de cooperación público-privada. La presencia en este día de lanzamiento de las empresas francesas líderes como Total Energy y Eramet, entre muchas otras, refleja el compromiso de Francia con estos sectores. También desde la embajada impulsamos ese tipo de espacios. Lideramos el grupo de trabajo Team Europe CRM, Critical Raw Materials, que articula esfuerzo con la delegación de la Unión Europea, con Estados miembros, empresas y bancos para apoyar el desarrollo de proyectos de inversión y cooperación en minerales críticos. Asimismo, hemos firmado una declaración de intención con la Argentina en el marco de la visita de nuestro ministro de Comercio, Laurent Saint-Martin, junto al secretario de Minería, Luis Lucero. En ella destacamos la relevancia que tiene para nuestros países apoyar el desarrollo de las cadenas de valor del litio y del cobre para la transición energética y digital, así como la infraestructura habilitante. Es innegable que estos temas son estratégicos tanto para Francia como para la Argentina y no tengo dudas de que será un grupo muy interesante. Estoy convencido de que aquí surgirán sinergias, ideas y proyectos que podrán beneficiar a ambos países. Los felicito mucho por esta iniciativa y no les robo más tiempo, simplemente quería desearles muchos éxitos y decirle que desde la embajada estarán siempre bien recibidos y estamos a vuestra disposición para impulsar iniciativas, proyectos y visitas cruzadas desde Francia hasta la Argentina, como lo hicimos con el ministro Saint-Martin y con este acuerdo que impulsamos desde la embajada con el gobierno argentino. Así que merci beaucoup por votre énergie renouvelable, para vuestra energía renovable, y pueden contar sobre la energía renovable también de todo el equipo de la embajada. Muchas gracias. Et nous remercions à la fois, nous remercions à la fois votre présence et votre support, qui est si important pour toutes les entreprises françaises qui ont un engagement si intéressant sur ces champs de l'énergie. Merci. Gracias, Luis. Bueno, como les decía, este evento, esta nueva comisión de nuestra Cámara, que tenemos varias, pero bueno, no voy a nombrarlas a todas ahora, no es el momento. La Comisión de Energía, Minería e Infraestructura, quiero agradecer muchísimo a Clarisa Urruti, nuestra responsable comercial de eventos especiales, que es la responsable de esta comisión y la verdad que ha hecho un trabajo increíble para que podamos estar todos acá. Le quiero agradecer muchísimo a nuestra querida Mónica Orlando, que ella es una amiga de la Cámara desde hace muchísimos años, creo que 30, no quiero decir tanto para que no nos avejentemos, pero la verdad que desde que llegué a la Cámara es un pilar para nosotros y ella es la responsable del French Desk del Estudio Farrell, así que es también la que tuvo junto con Agustín y Jorge la iniciativa de darnos la idea de lanzar esta comisión. Yo rápidamente voy a hablar de los dos coordinadores de esta comisión, el doctor Jorge Luis Ariza. Él es socio a cargo del área práctica de infraestructura con foco en minería y energía del Estudio Farrell. Él es abogado, graduado en la Universidad Nacional de La Plata, ha obtenido el grado de Magíster en Energía y de especialista en regulación energética de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido becario de la Fondazione della Ricerca e l'Innovazione de la Università de Firenze. Obtuvo la certificación Project Management for Results
PM4R de la Academia BID y la Diplomatura de Contratos y Litigios Judiciales Internacionales de Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Ha participado en desarrollo y ejecución de megaproyectos de inversión mineros y energéticos en Latinoamérica y África, trabajando para empresas internacionales de primer nivel como Techin, Ecopetrol, Pan American Energy, Foster Wheeler, UD y Sumitomo. Es autor del capítulo Infraestructura en el sector energético, aspectos relativos a la decisión de inversión del Tratado de la Energía del Instituto Argentino de la Energía, IAE, y autor de publicaciones en la especialidad como estructuración de un régimen normativo uniforme para yacimientos de hidrocarburos con convencionales en Argentina, Premio RADEM 2019. Y también del doctor Luis Alberto Erice, también speaker, él es consultor en el estudio Abeleo Hotel Abogados. Actualmente, bueno, está en esa función, pero ha desarrollado en ese estudio prolongada y exitosa carrera como socio y managing partner. Ha participado como asesor legal en numerosos arbitrajes internacionales y nacionales de acuerdo a las reglas de la Cámara de Comercio Internacional y las reglas de arbitraje de otras entidades nacionales e internacionales, así como arbitraje para el CIADI, ante el CIADI bajo la aplicación de tratados bilaterales de protección de inversiones relacionados con disputas que involucran a empresas que operan en el sector petróleo y gas, sectores de energía y construcción, entre otros. Es miembro de la lista de árbitros del ICDR, Centro Internacional de la Resolución de Disputas, dependiente de la Asociación Americana de Arbitraje, especializado en energía. Posee una vasta experiencia en la asesoría de empresas del sector petróleo y gas, con asistencia continua en exploración, perforación, producción, refinación y distribución, incluyendo diversas adquisiciones y negociaciones relacionadas con acuerdos de operación conjunta, redacción de contratos, tales como contratos de servicios petroleros, incluyendo servicios de consultoría, subcontratos, operaciones de workover, contratos de fletamiento a plazo fijo en buques, servicios geofísicos, servicios de aeronaves, apoyo aéreo, operaciones sísmicas terrestres y contratos de perforación, asesoramiento y negociación de proyectos de adquisición de una importante empresa petrolera multinacional, incluyendo licencias de transmisión de gas. Brindó asesoría legal en 2019 y de principios de 2020 a empresas energéticas internacionales importantísimas para la evaluación de las protecciones necesarias para hacer efectivo el arbitraje internacional a través de la negociación de las cláusulas pertinentes en el marco del análisis de factibilidad de un proyecto a gran escala para la exploración, desarrollo y explotación no convencional de hidrocarburos, construcción de un gasoducto dedicado al proyecto, plantas de procesamiento, planta de regasificación, estructuras portuarias, zonas francas, flota para la exportación del resultado de dicha producción, con la debida consideración de regímenes especiales de estabilidad fiscal y regulatoria, tipo de cambio y aspectos aduaneros especiales, así como protección de inversiones. Bueno, sin más, gracias a todos por estar acá, todos los oradores que van a ser presentados ahora por los coordinadores. Te paso la palabra, Jorge. Muchísimas gracias. Bueno, buen día a todos. No sé si se escucha. Voy brevemente a hablar un poquito sobre los objetivos de la comisión. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de la Cámara por haber tomado esta iniciativa de constituir la comisión, a todos ustedes por participar de este evento y mostrar este interés en este tema, al señor embajador por su presencia. Bueno, la conformación de esta comisión responde al convencimiento de que los enlaces entre la actividad minera, el suministro energético y el desarrollo de la infraestructura son esenciales para potenciar inversiones, generar la sostenibilidad de los proyectos y maximizar los beneficios de toda la economía. Bueno. En efecto, tanto los sectores de la minería como la energía y de la infraestructura que viene en apoyo se alinean con los objetivos de la generación de divisas y la atracción de inversiones extranjeras. Y hoy es un momento más que oportuno para que la Cámara tenga un ámbito dedicado a pensar estos temas. Bueno, entendemos en la Comisión que el dinamismo del sector minero se ve redefinido por el auge de los minerales estratégicos para la transición energética y otros que en su conjunto identifican anuncios de inversión por más de 20.000 millones de dólares, según datos de la Secretaría de Energía. El sector del litio, junto con el del cobre, evidencia que el país no es solo jugador en metales preciosos, sino que también tiene potencial en metales industriales. Esta minería moderna depende críticamente de las fuentes energéticas confiables, limpias y disponibles en forma continua,
así como sistemas de transporte estables y que le den sustentabilidad a las operaciones. En este contexto, la infraestructura adecuada es clave para la competitividad del sector minero y la generación de beneficios a las comunidades de las zonas involucradas, tema sobre el que queremos también trabajar profundamente en la Comisión. Por el lado del sector energético, ya está siendo cada vez más una realidad el dinamismo de los proyectos asociados al petróleo y gas de Vaca Muerta, con proyectos de exportación de crudo y GNL. Y una oportunidad para la tan esperada integración regional, que espero que sea materia de tratamiento en el día de hoy. Todo lo cual requiere una actualización de la infraestructura de transporte asociada. Observamos que con más rezago, los proyectos de generación y transporte de energía eléctrica están haciendo su puesta a punto desde el punto de vista regulatorio. ¿No? Capitalizando las lecciones aprendidas del pasado. Esto es un punto importante porque nos encontramos en un momento crítico de la regulación en materia de electricidad particularmente. Eso para acompañar las necesidades del crecimiento de la economía general y los desarrollos mineroenergéticos en particular. Como hablaba el embajador, en forma sinérgica, el desarrollo de infraestructura energética encuentra en la minería una fuente relevante y sostenida de demanda que justifica y viabiliza el financiamiento de obras de mayor alcance territorial. Como decía anteriormente, hoy es un momento propicio para, en el marco del ordenamiento macroeconómico y de las reformas estructurales iniciadas con la ley Bases, para pensar y debatir sobre lo que sigue siendo necesario para que estos proyectos sucedan. Pretendemos, y lo hemos hablado, que esta comisión cumpla con el objetivo de aportar una visión integrada a estos sectores, promoviendo el debate sobre la cooperación público-privada, el diálogo entre actores relevantes y el diseño de propuestas que contribuyan al desarrollo armónico, eficiente y sustentable de la minería, la energía y la infraestructura en Argentina. La creación de esta comisión representa también una valiosa oportunidad para que las empresas francesas, tanto aquellas que ya operan en Argentina como las que se encuentran evaluando oportunidades de negocios en el país, encuentren aquí en un ámbito adecuado. La participación en este espacio les permitirá comprender mejor la dinámica de estos sectores, eso es lo que pretendemos, identificar sinergias con actores locales y posicionarse como socios estratégicos en el desarrollo de proyectos, ya sea como inversores, operadores o proveedores de bienes, tecnología y servicios especializados. Invitamos a todos los sectores interesados a sumarse a esta iniciativa y ser parte activa abierta de una comisión que pretende involucrar las iniciativas que todos estén dispuestos a ofrecernos. Y bueno, en lo que es este evento esperamos que nos arroje lindos, interesantes elementos para poder desarrollar varias futuras reuniones. Así que bueno, agradezco y dejo la palabra a Luis, que va a poner un poco en contexto de los temas que pensamos abordar el día de hoy. Bien, solo me quedan bueno, en realidad lo ha dicho todo Jorge, así que lo que me queda es hablar un poco de esta razón de ser de una comisión mixta, porque en el fondo siempre los marcos diferentes de cada régimen que estamos planteando han llevado a una sectorización que ha sido inconveniente para todos. Hay que analizar en conjunto el tema de energía, por ejemplo, el gas por un lado y la electricidad, que siempre anduvieron por caminos separados y que todavía hoy cuesta mucho juntar. Y tenemos una experiencia preñada de dificultades en estabilidad fiscal en minería, la primera de ellas, a pesar de la ley, que hace que efectivamente capitalicemos la experiencia del pasado, de todos los errores que se han producido, compararlos con el marco legal que tenemos presente a partir de la ley de bases para recordar que ahí hay principios legales ejecutivos e importantes y evitar que en el plano de las regulaciones o en el plano de las experiencias reales se deje de respetar. Creo que esto es un análisis activo que debemos hacer de cada una de las empresas y con nosotros le proponemos hacer este foro de conversación informal adentro de la comisión para poder hacer que los proyectos sigan el curso para el cual estaban previstos.
Hoy hay enormes oportunidades en la Argentina por muchas razones y tenemos la obligación de hacerlos efectivos. Y esto implica una severa vigilancia de no ser simplemente una enumeración de los proyectos y de el coraje de las empresas que se largan a realizarlos, sino además de cuáles son los bordes de este ejercicio y de esta actividad. Me ha tocado discutirlo en arbitrajes internacionales, por supuesto, y creo que esto es importante para llevar a una guía al gobierno en un diálogo que a veces se torna difícil, tanto en la práctica por dificultades económicas como en la teoría. Tú has mencionado lineamientos notificados por nota, en una mala práctica, para empezar, que obvia los mecanismos oficiales de comunicación, en donde hay una fragmentación del mercado eléctrico y un derrame sobre el mercado del gas que será prudente analizar en el futuro. Nada más que uno de los temas que les propongo. Así que muchas gracias. Bueno, a mí me toca presentar. Sí, sí. Bueno, a Miguel Jiménez Apiola, gracias por venir, delegado general de Eramet en Argentina. Miguel es delegado general de Eramet, empresa de origen francés, líder mundial en la producción de metales necesarios para la transición energética. Como tal, representa a la compañía en el directorio de Eramain, su subsidiaria en Salta, y ocupa además el cargo de Head of Corporate Affairs. Anteriormente se desempeñó como consultor independiente para el desarrollo de negocios en las industrias de oil and gas, minería y fintech. Director de Asuntos Corporativos en Corporación América y presidente y CEO de Unitec Blue, presidente del board de Unitec Semiconductores en Brasil, empresas del mismo grupo. Miguel es a su vez, ha sido, ¿no?, director de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Barrick Gold en Argentina y vicepresidente tercero de la Cámara de Empresarios Mineros. Es director de Comunicaciones y Recursos Humanos en Endesa Argentina, ha sido director general de cuentas de la consultora Hill & Knowlton para Argentina y Uruguay. También voy a presentar a Agustín Ciboldi, socio del estudio Farrell. Se especializa en energía, liderando el área junto a un equipo de destacados profesionales. Asesora en asuntos regulatorios, contractuales y contenciosos vinculados a petróleo, gas, electricidad y energías renovables. Ha representado empresas como Pampa Energía, YPF Luz, Edenor, Engie y otras. Es autor de numerosas publicaciones y coautor de la Ley de Energías Renovables de 2015. Fue secretario de CADER en 2019 y hoy integra su junta directiva. Desde el 99 es profesor de regulación económica en ESEADE. Participa activamente en estudios sobre transición energética junto a KPMG y mercados energéticos y colabora con CADER y el Instituto Argentino de la Energía General Mosconi. Es miembro de la International Bar Association, la American Bar Association y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, seguimos entonces, ya que hacemos la presentación de todos de un golpe, para que ustedes aprecien la importancia de nuestros interlocutores. Gonzalo Martín López, gerente de Asuntos Institucionales y Gobierno de Total Energy. Se incorporó a Total Austral en febrero de 2024 como gerente de Relaciones con autoridades. Desde febrero de 2025 amplió sus responsabilidades para incluir asuntos institucionales y prensa. Cuenta con más de 25 años de trayectoria en la industria del oil and gas, desempeñándose en áreas de asuntos públicos, desarrollo de nuevos negocios y legales en YPF y previamente Repsol. A lo largo de su carrera ha trabajado en Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Argentina, aportando una visión integral y experiencia internacional al sector energético. Actualmente forma parte de la comisión directiva del Instituto de la IAPG, Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos, la de CIPH y la Cámara de Empresas de Energía. Además es miembro de la CIFA, AmCham y Cambras. Es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cursó maestría en Derecho y Economía en la Universidad Torcuato Di Tella. Y luego tendré que presentarlo a Marcos Moreno Huello, que son socios fundadores del estudio Moreno Huello Abogados, especializa en asesoramiento corporativo y minero para compañías nacionales e internacionales. Recibió
de la UBA en 2004, obtuvo su LLM en Northwestern University de Chicago, 2008, y completó su máster en Derecho Minero por la Universidad Finisterra de Santiago de Chile, magna cum laude, en 2015. Antes de fundar su estudio, el estudio Marino Huello, Marcos lideró equipos mineros en destacados estudios de Buenos Aires y también en Santiago de Chile, donde vivió más de 3 años. Es reconocido por Chambers and Partners y Legal 500 como parte de los referentes de minería de Argentina. De modo tal que hay que dar ahora la palabra a nuestros speakers. ¿Y cómo empezamos en el...? Bueno, vamos finalmente a lo importante, que es escuchar a los speakers. Voy a empezar con algunas preguntas como disparadoras, en este caso para Miguel. La verdad que es importantísimo en este primer evento contar con tu presencia, gracias, porque bueno, ustedes inauguraron recientemente una planta de litio y precisamente los temas de infraestructura ahí me imagino que habrán tallado. Entonces, bueno, si nos podés compartir esa experiencia de cómo ha resultado resolver todos los desafíos relacionados con la infraestructura. Y bueno, haciendo un contrafáctico también, ¿qué te hubiera gustado tener y que no tuviste en aquel momento? ¿Y qué ves que para futuro estaría bueno en términos de darle los suministros que la empresa necesita para expandirse y continuar operaciones? Un poco si lo podés poner en ese contexto sería muy interesante. Ok, muchas gracias. ¿Esto anda? Sí, bueno. Bueno, muchas gracias. Tremendos currículums en panel. Me siento un pasante, un junior. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la participación. Una breve introducción de Eramet para quienes no lo conocen. Es una empresa francesa con más de 100 años de existencia, uno de los mayores productores de níquel y manganeso del mundo, básicamente en África. Y este es su primer proyecto de litio, que es, digamos, una natural diversificación a partir de, por ejemplo, el níquel, que es otro componente importante en toda esta cuestión de la electromovilidad y los cambios energéticos que se vienen. Llegamos a Argentina hace unos cuantos años. Hubo un reinicio después de la pandemia donde la compañía llegó de la mano de un socio chino, una empresa metalúrgica, Xinjiang, a quien le recompramos su participación del proyecto en Salta el año pasado por unos $700 millones. Aparte de eso, la compañía invirtió $900 millones más o menos para la creación de esta planta, que es una planta de extracción directa, en La Puna, en medio de La Puna, 4.000 metros de altura, en medio de absolutamente nada. Un proyecto súper desafiante. Con la planta actual, que estamos en pleno proceso de ramp-up, la idea es producir unas 24.000 toneladas de litio grado batería por año, es decir, la máxima pureza posible de litio. Y acá abro un paréntesis por una de las cuestiones que muchas veces se le critica, entre comillas, a la minería en Argentina, por ejemplo, es esto del valor agregado. Bueno, hay distintas posibilidades en el litio, de acuerdo al salar, un montón de cuestiones técnicas, geológicas, pero en esta planta nosotros vamos a producir y exportar litio grado batería, lo cual implica un proceso industrial en una planta que hemos construido allí, ahí están los $900 millones, para refinar, digamos, este litio que se obtiene desde la salmuera, con lo cual el producto que sale de la planta y que finalmente se exporta a la Argentina es un producto con valor agregado. La tecnología, dicho ese paso, francesa de esta compañía patentada para este proyecto implica una refinación del producto y una calidad y un tipo de producto que tiene valor agregado. Lo cual es importante destacar, insisto, por estas cuestiones que muchas veces se habla de que las mineras se llevan los recursos naturales y no hay valor agregado. Bueno, lo hay en este caso. Los desafíos fueron tremendos y yo a veces comparo con lo que veíamos, o yo veía de chico estas películas de los westerns y la fiebre del oro en el oeste de Estados Unidos, donde primero llegaban los mineros, que eran los pioneros, después llegaban sus familias, que eran los que empezaban a poblar, y después llegaba la infraestructura, el tren, y etcétera, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo. En definitiva, en las 3 provincias donde se produce litio en Argentina hoy, que son Salta, Jujuy y Catamarca,
no hay infraestructura, no había infraestructura prevista para esto porque no existía esta industria, con lo cual no es una crítica a las provincias, no había, no tenía por qué haberla, bueno, no la hay todavía, con lo cual el desafío de construir esta planta fue muy importante porque las condiciones de transporte, por ejemplo, rutas, caminos, no estaban previstos para semejante cuestión. Esta es una planta muy grande, una planta industrial muy grande. El proceso implica con unas bombas extraer salmuera del salar que llega a la planta y en distintos procesos se hace este filtrado, esta purificación. Para que se den una idea del tamaño de la planta, todas las cañerías que hay dentro de la planta por donde circula primero la materia prima original, que es la salmuera, hasta el producto final, son más de 100 kilómetros lineales de caños. Esto implica desde el Obelisco a Chascomús, derecho. Es una barbaridad. Entonces, como pioneros, hubo que resolver las cosas con lo que había. Y entre las cosas que tampoco había en el lugar era acceso a la energía, con lo cual la planta tiene su propia producción energética con unos motores que se abastecen con gas. Hubo que construir una prolongación de un gasoducto para tomar gas. Esto tiene la ventaja de que estos motores producen electricidad y vapor el vapor se usa además en el proceso productivo. El desafío es tremendo, 24.000 toneladas es mucho, es una planta de un tamaño muy importante. El salar, la propiedad nuestra, tiene reservas comprobadas por 14 millones de toneladas, o sea que a 24.000 toneladas por año se imagina que es un proyecto de muy largo plazo, con lo cual hay proyectos de expansión de la producción que se están analizando distintas alternativas. Pero volviendo un poco a la cuestión original de la infraestructura, al ser pionero, uno se tiene que arreglar con lo que hay, con lo cual, si uno se compara el costo de construcción de una planta de este tipo en Argentina respecto de otros lugares, como podría haber sido Chile, Chile tiene su marco regulatorio bastante complicado, con lo cual por eso no ha habido tanta expansión de la industria del litio, pero digo, una misma planta producida en Chile, sin lugar a dudas, hubiese sido bastante más barata, porque además Chile es un país minero, con lo cual tiene parte de la infraestructura resuelta. Entonces, esto es una apuesta a largo plazo. Y lo que esperamos es que lo que hemos hecho los pioneros sirva para que los que vengan después tengan parte del camino resuelto, literalmente parte del camino resuelto. Para que se dé una idea, desde Salta Capital, llegar a la planta por camioneta son 6 horas, en micro son 8 horas, tenemos un avión, tenemos una pista en el sitio, 3 vuelos diarios propios, el vuelo son 30 minutos, pero por las condiciones climáticas no siempre se puede volar, con lo cual, y el transporte por avión es solamente de personas, así que todo lo que fue el equipo de transporte para construir la planta se hizo por tierra, solamente 6 horas desde Salta, capital, hasta el sitio. Y hoy sigue funcionando así, pues la mayoría o casi todos los insumos llegan por tierra también. Por cada camión con litio producido que baja de la planta, suben por lo menos, por ejemplo, 4 camiones de soda ash, que es la principal materia prima en el proceso. Por cada camión de litio que baja, suben 4 de soda ash, un solo insumo. O sea, imagínense el tráfico permanente de camiones y equipos pesados solamente para la operación. Ya no estoy hablando de la construcción, que era permanente. Esto es solamente para la operación. Con lo cual, la logística es un gran problema, es un costo altísimo. Y en la realidad actual de la industria del litio, con un precio internacional tan bajo, los costos argentinos no ayudan. Pero de vuelta, esto es un proyecto a largo plazo, con lo cual confiamos en que se pueda resolver. La cuestión energética es clave y acá hay un escollo a resolver que no es fácil, y es que nosotros somos los primeros en empezar a producir en Salta, pero hoy no somos el único proyecto, pero cada uno trabajó exactamente igual, como un pionero, como si fuera el primero y único, con lo cual cada proyecto que hoy está
produciendo o en etapa final de construcción resolvió su propio esquema de generación eléctrica o generación energética. Entonces, hoy uno de los grandes desafíos es encontrar un camino común entre quienes estamos produciendo, porque tenemos necesidades distintas, tenemos equipos distintos y tenemos timing distintos. Nosotros ya estamos produciendo y hay otros que están todavía construyendo, con lo cual firmar, por ejemplo, un contrato de offtake con alguien que ofrece una línea de alta tensión se hace bastante difícil porque quizás no todos les conviene una línea de alta tensión, quizás a alguno le convenga un gasoducto, pero aunque nos convenga a todos una línea de alta tensión, estamos en distintos timings, con lo cual unificar criterios en lo que somos la demanda es muy difícil. Con el esquema o el modelo de negocio de que sí o sí tiene que ser mediante un contrato de offtake, lo veo muy difícil. Pero es parte de la creatividad de las cosas que hay que resolver y que todos necesitamos que se resuelva, porque sin infraestructura no hay posibilidad de desarrollo minero. Si hoy con las pocas empresas que estamos produciendo litio, y hablo solamente de la provincia de Salta, la infraestructura no alcanza y está prácticamente colapsada, ¿cómo hacemos que crezca? Otro desafío, que también lo planteo para que no necesariamente hoy, pero para que lo debatamos, es el gran riesgo que asume el pionero, que es por qué tenemos que pagar los costos de los que vienen después, ¿no? Claro. Y después no hay certeza de quién viene después, pero necesitar se necesita, con lo cual también hay que pensar, que ser creativos y pensar en esquemas que permitan de alguna forma compartir lo que tenga que ver con el desarrollo de la infraestructura necesaria. Lo interesante que creo que está pasando hoy, por lo que tiene que ver con la demanda mundial de este tipo de cuestiones, es que tal vez hace 5 o 6 años era impensado que hubiese instituciones de financiamiento europeo, por ejemplo, con interés de financiar proyectos mineros como este tipo, y hoy los hay. Y hace 2 o 3 años era impensable que estas mismas instituciones pensaran en financiar proyectos de infraestructura y hoy lo están pensando. De hecho, están buscando cómo hacerlo. El problema que tenemos hoy en Argentina es que hay muy buenas intenciones, hay ganas, pero no necesariamente hay puntos de encuentro. Y no estoy hablando solamente de temas de la demanda privada, sino que a nivel gubernamental. Hoy no está claro cuál va a ser el rol del Estado Nacional en todo esto de infraestructura. Si el Estado Nacional no lo tiene claro, los estados provinciales lo tienen menos claro todavía. Entonces es muy difícil, incluso para quien tiene la intención de ofrecer financiamiento, de con quién habla. Con nosotros que somos la demanda, ok, pero nosotros no tomamos la decisión finalmente. Con el Estado provincial, ok, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De una ruta nacional? Entonces, hoy lo que está faltando, creo yo, o una de las cosas que está faltando y que es imperioso que se ponga en marcha, es quién toma el liderazgo de esta discusión. Porque si me preguntan, no creo que le corresponda necesariamente a quienes hoy estamos produciendo, porque no es nuestro rol, no es el rol del privado en todo esto, creo yo. Así que los desafíos son muchos, fueron importantes, son muchos, y lo que hay por resolver también, e insisto, creo que la creatividad hay que ponerla en juego ya, y rápido, porque en definitiva, en el caso concreto del litio, por ejemplo, no vaya a ser cosa que algunos vecinos empiecen a resolver algunas cuestiones regulatorias y hoy el interés que hay en Argentina empiece a mermar porque hayan más alternativas, ¿no? Chile y Bolivia, vecinos concretos con grandísimas reservas y muy importantes en términos geológicos, pero que tienen cuestiones políticas o marcos regulatorios que no favorecen la inversión. Entonces, Argentina tiene que aprovechar este momento. Bien, perfecto, clarísimo. Clarísimo los conceptos, creo que diste un mapa general del estado en el que estamos, ¿no? Realmente el concepto de ser pioneros, la verdad que subsume todas estas ideas en las cuales tenemos que ver quiénes van a tomar los liderazgos, se va a comportar el sector público y bueno, cómo se van a ir, que es también tema de preguntarle a Agustín,
más adelante, cómo se van a resolver los temas regulatorios para que poder tener la posibilidad de que alinear todas estas demandas en proyectos concretos. Así que, Luis, si querés continuar vos con las preguntas. Bien, yo creo que hacemos después las preguntas más adelante para dar oportunidad a todos a exponer con tranquilidad. Yo creo que a Gonzalo Martín López, a quien acabo de presentar, nos puede exponer y dar clases sobre todo lo que hizo Total en la Argentina. Sus proyectos, ya la enunciación de los proyectos en curso nos motiva alguna hora o más, pero nos podríamos quizás enfocar un poco más en el foco de la empresa en estos últimos años y además, si determina un vector de crecimiento en las exportaciones argentinas de gas y la articulación necesaria entre el sector público y privado, que es tema que vamos a ver en forma recurrente, porque está planeando sobre esta cuestión del abrir nuestra Argentina en forma eficiente hacia el exterior. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a la Cámara y al embajador por estar. Total está presente en la Argentina hace más de 46 años. Estamos presentes en distintas cuencas, básicamente en lo que se conoce, que todo el mundo conoce, Vaca Muerta, pero también en la cuenca austral, en las costas de Tierra del Fuego. En los últimos 5 años hemos invertido junto a nuestros socios unos 2.500 millones de dólares para producir principalmente gas natural y también para generar energía renovable. Y recientemente hemos terminado la inversión de la sexta plataforma que tenemos en las costas de Tierra del Fuego, el proyecto Fénix, donde hemos invertido 700 millones de dólares en esta nueva plataforma. Esto que nos ha permitido hoy ser el primer operador que produce gas en la Argentina, inclusive por arriba de YPF. Hoy Total produce de ambas cuencas, en la cuenca austral y en la cuenca neuquina, unos 36, 37, dependiendo el mes, millones de metros cúbicos por día, un 25% de la producción total de la Argentina. Con lo cual, para nosotros este rol, esta inversión ha sido importante y parte del foco de Total es producir gas y producir más gas para la Argentina. Nosotros consideramos que el gas natural, si bien es un combustible fósil, es un combustible de transición que genera menos gases de efecto invernadero que otros combustibles. No desconocemos que producimos todo tipo de hidrocarburos, pero nuestro enfoque a futuro es continuar produciendo acá en la Argentina gas natural. Y también el otro foco nuestro en la transición energética es las energías renovables. Acá estamos hablando de litio y estamos hablando de distintas fuentes de minerales que son necesarias para esta transición energética. Nosotros en la Argentina tenemos 3 parques eólicos en Santa Cruz, Chubut y en la provincia de Buenos Aires. Un parque solar en Catamarca y estamos en conversaciones para otro parque solar en el Chaco, con lo cual seguimos apostando a eso. Y un cuarto parque que estamos terminando la construcción en Tierra del Fuego, que va a ser el parque eólico más austral del mundo, que va a ser un parque para básicamente reducir el consumo de gas que tenemos en nuestras plantas y ser más eficiente y descarbonizar nuestras operaciones, en donde, si Dios quiere, para Navidad de este año vamos a estar poniendo en marcha ese parque, está en plena construcción ahora. Así que un poco ese es nuestro foco acá en la Argentina. Producimos un poco de petróleo, pero nuestro foco principalmente es el gas y las energías renovables. Y como parte de los desafíos que nos encontramos hoy, la Argentina no tiene un problema de reservas, no tiene un problema de recursos. El subsuelo le ha dado una nueva vida a nuestra industria de oil and gas y a la industria de la energía acá, tanto en Vaca Muerta como en la cuenca austral. Hoy el país está autoabastecido en materia de gas, salvo por los problemas que hay durante un mes o 2 meses durante el invierno. El principal problema que hoy tiene nuestro país para producir todavía más gas es qué hacemos durante el verano con el gas que producimos, porque no es rentable producir gas solamente para un mes, digamos, ¿no? Los pozos se tienen que repagar en los 12 meses del año,
Con lo cual el principal desafío es cómo generamos una demanda genuina de gas natural para no solamente abastecer el pico de la demanda durante el invierno, sino vender los 365 días del año. Y ahí donde nosotros vemos que el potencial es la exportación. El futuro de la Argentina para todavía producir más petróleo, en el caso de otras compañías, y ya vemos los proyectos que está liderando YPF y están acompañando a otras petroleras, o los proyectos de gas natural, tienen que ver con el desarrollo de mercados alternativos al mercado argentino. Hoy la Argentina exporta los 365 días del año a Chile y nosotros estamos visualizando como otro mercado cercano para nuestro gas, el mercado brasileño. Distintos estudios tanto del Ministerio de Energía y Minas de Brasil como de otros organismos estiman que la demanda de gas en Brasil va a crecer en los próximos 10 años un 60-70%, con lo cual un gran cliente y un potencial cliente en firme para nuestro gas tiene que ser el mercado brasileño. Total ha sido pionero hace unos meses atrás en liderar la primera exportación de gas de vaca muerta, porque se había una duda si la molécula de gas era o no de vaca muerta, es gas producido en vaca muerta que fue a Brasil, después se sumaron, vía Bolivia exactamente, después se sumaron otros productores, pero esos contratos son interrumpibles por ahora, no son contratos en firme. El principal desafío es cómo generamos las condiciones y las inversiones necesarias para poder transportar en firme no 500.000 metros cúbicos, no 1 millón de metros cúbicos, sino 10, 15 millones de metros cúbicos. El desafío durante los últimos meses fue trabajar junto a los gobiernos de Brasil y al gobierno de Bolivia en generar un mecanismo jurídico tal que permita a Bolivia ser un país en tránsito. Hasta ahora Bolivia era un país exportador de gas a Argentina y a Brasil, pero no tenía un marco regulatorio tal que le posibilitara ser un país en tránsito. Lo tiene. Ahora ya se probó que fácticamente es viable. En diciembre, otro acto de colaboración que creo que todavía falta mucho por desarrollar, pero en diciembre del año pasado, los gobiernos de Argentina y de Brasil firmaron un Memorandum of Understanding, un MOU, en el cual se establecen las bases para que ambos gobiernos, los ministerios de Economía y de Energía de ambos gobiernos, trabajen para desarrollar un potencial mercado de 30 millones de metros cúbicos en 5 años. Eso es lo que dice el MOU. Vemos que han sido pasos concretos, que todavía falta darle más contenido, digamos, a esos pasos, pero sí se han realizado reuniones entre ambos gobiernos, a los cuales, en este caso Total y otros productores, hemos sido invitados, y los clientes brasileños, que son finalmente también los que tienen que comprar ese gas, también lo están haciendo. El desafío de ese gas en competencia con otras fuentes de alimentación de gas que tiene Brasil, que es el LNG, es cómo llegamos con un precio competitivo a ese mercado. Y un precio competitivo tiene que rondar los $7 por millón de BTU. Entonces tenemos que cascadear abajo cómo trabajamos en generar y en aprovechar un gasoducto existente, que con lo que consideremos ya está el 85-90% de la obra hecha, que es el gasoducto, la reversión del gasoducto norte argentino vía Bolivia y de Bolivia vía Brasil, y cómo generamos las condiciones para ampliar el transporte, para llevar gas de Vaca Muerta hasta Córdoba y después abastecer esa demanda con una capacidad mayor a la que tenemos ahora. La Secretaría todavía no está dando permiso de exportación en firme. El desafío es justamente qué generamos y cómo generamos las condiciones para ampliar esa capacidad de transporte y llegar a un precio y trabajar todos en ese transporte para llegar a un precio competitivo a Brasil. Gracias. Bueno, me parece que traes a la mesa un elemento importante que es qué tanto compromiso tenés, en este caso, no solamente del gobierno argentino, sino del gobierno brasilero, gobierno boliviano, si hubiera otra alternativa, vía Paraguay también. Entonces, para poder que esta infraestructura necesaria para ese mercado se haga realidad.
no va a ser fácil, pero bueno, ahí está planteado como gran tema a trabajar, ¿no? durante este año. Eh, bueno, un poco recogiendo el guante de lo que se conversó, le pediría a Agustín si puede eh, tratar dos temas principales. Uno es cómo la regulación se pone a punto para todos estos desafíos de desarrollo de infraestructura eléctrica y particularmente por tu experiencia, Agustín, ¿cómo ves que los renovables se ponen como un aliado estratégico de la industria minera para poder desarrollar al máximo el potencial, ¿no? Todas estas iniciativas que en el conjunto suman elementos como para que, habiendo opciones disponibles, el peso sobre el CAPEX sea menor y, bueno, la financiación sea más factible. Así que, Agustín. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que el desafío es enorme y las presentaciones tanto de Gonzalo como de Miguel son muy claras a ese respecto. Una aclaración preliminar, no soy coautor de la Ley de Energías Renovables, soy coautor de un libro que habló sobre la Ley de Energías Renovables. La diferencia es enorme y por eso no quería dejar la confusión ahí dando vueltas. No es menor, no me quiero robar ningún mérito ajeno. Y de hecho, esa ley, si tuvo algún mérito, fue que fue aprobada casi por unanimidad en el Congreso de la Nación sobre fines del mandato de Cristina Kirchner, toda una novedad para Argentina porque fue implementada por el gobierno de Macri, otra novedad, que un gobierno implemente una ley ajena. Ojalá se repitan estas experiencias. Bueno, en cuanto a los desafíos de infraestructura, no se limitan a lo que es estrictamente energía. Sí, hoy nos vamos a concentrar en eso. Quizás Marco nos va a dar una mano para entender un poquito más los desafíos carreteros que nos comentó Miguel. Va a haber otras oportunidades de tratar estos temas que no se agotan ni remotamente en la reunión de hoy. Lo que sí vamos a tratar de hacer es explicarles por qué tenemos que ocuparnos de estos temas, por qué es importante que le prestemos atención, por qué es importante que actuemos sobre el gobierno, sobre las autoridades con competencia, para que vayan destrabando los cuellos de botella que presenta estos desafíos que son de infraestructura, ¿sí? Tenemos que expandir la oferta de gas, el transporte de gas, tenemos que expandir la oferta de generación renovable y de generación firme, que no es una característica de las renovables, y la transmisión eléctrica para que lleguen a los puntos de consumo. En este caso, los lugares donde están los proyectos mineros. El desafío es enorme y la falta de definición regulatoria es un problema adicional. Entonces, la invitación es a poner foco a estos desafíos y tratar de interactuar con las autoridades para que la Cámara se transforme en el canal natural de esas inquietudes. Y yendo a lo concreto, nosotros tenemos básicamente dos grandes recursos energéticos en Argentina. Uno, que los dos fueron tratados por Miguel y por Gonzalo. Desde el lado de Oil and Gas, la regulación, la legislación ya fue modificada por la Ley Bases. Se modifican las dos leyes de hidrocarburos y de gas natural, y eso da un sinnúmero de herramientas al desarrollo de infraestructura gasífera para cubrir las necesidades de los proyectos mineros. No obstante, y se puede abundar en estas estructuras, son mucho más flexibles, se pueden desarrollar facilidades de transporte sin necesidad de ser un productor. Antes la ley solo le permitía al productor de hidrocarburos ser transportista, eso se desdobló, hoy es autónomo. Se moderó mucho la obligación de Open Access. Open Access implicaba al extremo que uno invertía y usufructuaban todos detrás del primer inversor, el free rider, que un poco lo mencionó Miguel. Tanto en gas como en electricidad, eso está muy moderado por los cambios a las leyes energéticas, muy moderado. Diría que está resuelto, falta regulación de detalle, pero está muy avanzado en ese sentido. Y tenemos proyectos muy concretos que están incluso gestionando ya financiación por el lado de Oil and Gas, que es claramente el sector más avanzado. Arriba de eso hay que recordar que la ley base modifica una cantidad importante de leyes que son transversales al desarrollo de infraestructura y que básicamente apuntan a dotar de mayor seguridad jurídica a los proyectos y nos dan muchas más herramientas legales para estructurar con mayor nivel de seguridad jurídica estos proyectos de muy largo plazo.
Así que desde ese lado todas buenas noticias. Los avances que se han logrado en el mundo del gas son notorios. La semana pasada un evento organizado por Cambras, que vinieron autoridades brasileras, y de hecho muy en línea con lo que decía Gonzalo, y de hecho hasta coincidió en el valor, no sé si alguien te pasó el dato, de $7 de emisión de BTU para poner la oferta en San Pablo, incluyendo el transporte, ¿sí? Nosotros tenemos que tener un net back value de algo de $3 de emisión de BTU para ser competitivos, porque arriba de eso está el costo de transporte. Hay muchas alternativas de ruta. Paraguay también se notó. Paraguay está vislumbrando que en algún momento sus recursos hidroeléctricos no van a ser suficientes para capear su demanda, con lo cual hay mucho por pensar y trabajar desde ese lado. Y de hecho, me quedo con algo que hablaba antes de la charla con Miguel. El problema acá es juntar cabezas, como decimos los argentinos. Es lograr que haya alguien que unifique criterios, que pueda arbitrar las distintas velocidades y estadios de los proyectos, que pueda incluso sumar a la demanda minera la demanda que pueda tener Brasil, porque si logramos mejorar la escala de los gasoductos, el costo medio baja por una noción básica de economía de escala, eh, y ese es la gran oportunidad que tiene Argentina y el gran esfuerzo, y tenemos que lograr que las autoridades tomen conciencia de eso. No es que las autoridades nos vayan a resolver estos problemas, sí que nos tienen que dar las herramientas regulatorias para ello. Después la iniciativa será de nuestro lado. En otra oportunidad deberíamos llamar, creo que estamos pensando en un evento en ese sentido, a quiénes son los oferentes que están tratando de juntar cabezas, que también tienen sus limitaciones, por lo que comentaba Miguel, en el sentido que no están logrando ajustar a las reales necesidades. El proyecto de ellos en particular es autosuficiente en materia energética al día de hoy y por un buen periodo de tiempo, pero hay proyectos que no tienen asegurado el suministro eléctrico para las necesidades que tienen en la etapa de operación. O sea que nosotros queremos incorporar divisas a través de las exportaciones mineras. Bueno, tengamos el recaudo que si no logramos suministrar energía a esos proyectos, esas divisas no van a llegar. Entonces, ese es el desafío, ese es el dramatismo de la situación. Es una oportunidad, para ponerlo en términos positivos, y es ahí donde nos tenemos que concentrar. La Secretaría de Minería tiene un estudio bastante interesante sobre la necesidad de infraestructura, que no se agota con energía, sino que incluye mucho de lo vial. Pero con toda claridad falta articulación entre incluso las secretarías, y hay que ir a hablar más con la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería para que estas cosas ocurran. ¿Y por qué digo esto? Digo, no tanto por gas, porque estamos muy avanzados y hay muchas buenas noticias. Se publicó el stock de las existencias de gas, se autorizó la primera exportación de muy largo plazo para un gran proyecto de LNG, un permiso a 30 años, impensable hace tan solo 2 años. Hay muchas noticias positivas. Se trata de acelerar algunos casos y terminar de regular en esos mismos supuestos. Ese mundo es el mundo eléctrico. El mundo eléctrico viene un tanto ralentizado. Tuvimos novedades recién a principios de julio de este año. Recién ahí llegaron las modificaciones a la ley eléctrica, en el mismo sentido que ya había ocurrido con la ley base para las petroleras. Es decir, flexibiliza las condiciones de ampliación del sistema, flexibiliza la condición de incorporación de oferta, modera sustancialmente el open access. Es mucho más difícil, debo decirles, en electricidad. La molécula de gas y el electrón se comportan muy mal, y es parte posiblemente del desafío que tiene el gobierno, más allá de que es un mercado que se maneja en tiempo real, minuto a minuto, hora a hora, y fue intervenido por más de 20 años, con lo cual desandar ese camino es importante. Un tema que traigo a colación, que señaló Luis, es la implementación normativa. Nosotros tenemos las mismas normas ahora que tuvimos los últimos 25 años. Estamos haciendo las mismas cosas, salvo estos cambios puntuales, que debimos haber hecho en los últimos 25 años. Argentina tiene un gran problema de implementación y respeto de las normas. Si no cambiamos eso, esto se va a repetir. Y en cuanto al sector eléctrico, luego de la reforma de las leyes eléctricas de julio de este año, recién tuvimos novedades en serio hace 3 semanas, cuando se publican los lineamientos, que también comentó Luis, que se hicieron a través de la página de CAMESA. No es norma, no es derecho positivo. Los lineamientos son más un programa, son muy difíciles de leer. Créanme que yo hace muchos años que estoy leyendo cosas del sector eléctrico y me llevó varias lecturas, y ahora estamos publicando algo del estudio.
en esta materia, pero realmente todavía queda mucho camino por recorrer. Un año y medio después tenemos un programa que ni siquiera es exhaustivo. Entonces, ahí es donde creo que desde la Cámara Francesa, de la Cámara de Minería, de todos los canadienses, todos los que tienen intereses en proyectos mineros, tenemos que unir fuerzas, sacarle un poco el sallo a cada proyecto e ir por una demanda de aceleración en materia de regulación. No sabemos cómo se va a distribuir el costo de expansión del sistema de transmisión al día de hoy. No sabemos cuál va a ser el factor de incentivo que va a tener el mercado spot, que es el mercado donde uno compra la demanda que necesita al momento para incentivar la contractualización. Esto ya fracasó en los 90 también, no es un idilio lo que ocurrió en los 90, tiene muchas cosas para mejorar. Eh, Creo que me faltaría hablar un poquito más de renovables, que es lo que me pidió Jorge, y ahí lo que debo decir es que hay una transición energética que está ocurriendo, que es lo que explica la demanda de litio, lo que explica la demanda de cobre y otros minerales, incluso tierras raras que también Argentina aparentemente tiene sin todavía explorar. Bueno, esa transición energética está ralentizada, ¿sí? Sufrió el impacto de la invasión de Ucrania y eso lamentablemente se vio, creo, explica en alguna medida la caída del precio del litio, el incremento de la demanda del recurso fósil, ¿sí? El nacimiento del gas natural como un combustible amigable de la transición energética. No exento de emisiones, y esto hay que aclararlo, pues yo, entre otros gorros, tengo el de la Cámara Argentina de Renovables, y si no, voy a tener un problema ahí. Pero está claro que en el marco de la transición energética lo que va a haber es impuestos en fronteras a las emisiones de carbono, ¿sí? Nuestro litio, nuestro cobre, que es un insumo esencial para la transición energética, a su vez tiene que cumplir con las pautas que exige la transición energética, que es la reducción de emisiones. Si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer ellos en frontera. Es decir, la Comunidad Europea, cuando nosotros exportemos el litio listo para baterías, con ese valor agregado tan importante, bueno, vamos a llegar a la frontera y vamos a tributar el impuesto a carbono que va a ir al fisco de la Comunidad Europea. Así que tenemos que darnos el tiempo para internalizar todas estas cosas en la legislación argentina. Falta en Argentina una ley de transición energética. Desde la Cámara Argentina de Energías Renovables venimos trabajando en eso. Falta internalizar este tipo de cuestiones, aspectos positivos, y todas las fuentes lo tienen, ¿eh? Las renovables tienen un problema que no tienen respaldo de potencia, que se llama. Yo no puedo dar energía renovable sostenible en el tiempo 24 por 7. Para eso tengo que apoyarme en un recurso distinto, que de momento es fósil, pero crecientemente es batería, como demostró la licitación que se hizo para Gran Buenos Aires, para las zonas de norte y de sur. Entonces, la oportunidad de incorporar renovables en Argentina está muy presente. Acá hay mucha demanda in situ, con lo cual la escasez del sistema de transmisión pega menos, se sufre menos, pero no se cuenta con el respaldo del sistema como contrapartida, porque habría que llegar con una línea. Y hay buenas experiencias de esto. La línea minera en San Juan, que comentábamos antes de empezar, es un activo, es un caso de éxito. Se generó con una intervención de la provincia de San Juan, que generó un cargo tarifario, que luego se recobra a partir de ciertos fees, impuestos, tasas que le cobra a los proyectos. Es un caso de éxito. Hay que ser creativos. Creo que con Marcos vamos a tener la oportunidad de ver algunos supuestos donde las provincias hacen cosas de este estilo. Y me quedo ahí para no robar más tiempo. Gracias. Sí, dejamos las preguntas y los comentarios para el futuro. Hay muchas cosas que ha levantado Agustín y que merecen la pena de ser analizadas en detalle. Y con respecto a la cuestión minera en especial, estamos interesados en saber los avances regulatorios que estén relacionados con respecto a infraestructura y su posibilidad de negociación a cambio de descuento en regalías, ¿ah? Los fideicomisos mineros de infraestructura que se adaptaron como solución. En fin, si tú quieres agregar algo más respecto a la estabilidad jurídica del RIGI, también me parecería interesante. Así que te lo dejo. Muchas gracias, Luis Alberto. Gracias a todos por estar acá. Buen día a todos. Y bueno, prometo ser breve porque me parece que ya estamos justos. Pero sí, efectivamente, lo que es minería, infraestructura, está íntimamente relacionado, como bien decía Miguel. Miguel justamente comentaba las etapas que tiene la minería, ¿no es cierto? Y la minería
exploración, por ejemplo, requiere de una infraestructura nimia, muy pequeña. Uno tiene que ir al proyecto y tiene que empezar a analizar, pero a medida que el proyecto avanza, las necesidades de infraestructura son cada vez mayores. Una vez que uno entra en una etapa de preconstrucción, el camino de acceso a los proyectos tiene que ser mucho más grande. Una vez que uno entra en etapa de construcción, ni hay que hablar, uno tiene que empezar a pensar, como bien decía Agustín, en temas de provisión de energía eléctrica, generación, líneas de transmisión. Una vez que la construcción está lista, también hay que pensar en cómo sacar el producto mineral hacia el puerto más cercano, en cuyo caso, dependiendo del mineral y cómo se trate, si estamos hablando en el caso, por ejemplo, del cobre, si es que va a ser cátodos o concentrado, uno tiene que estar pensando en ferrocarriles, puertos de aguas profundas o salir por Chile. En cualquier caso, las necesidades de infraestructura son muy grandes y esto implica el desafío de, bueno, inversiones de capital intensivo en activos fijos de largo plazo, lo cual son todos términos que para nuestro país, bueno, representan cierto riesgo, ¿no es cierto? Y esto lo ven los inversores con muchos ojos y por eso también sucede de que los proyectos tardan muchas veces en concretarse, con honrosas excepciones, por supuesto, y que lleva mucho como pensarlo. A todo cuento, como decía Luis Alberto, llega el tema del RIGI, que la verdad que es una herramienta extraordinaria. Dentro del RIGI, de los 7 aprobados actualmente, hay 2 que son de energías renovables, lo cual es algo muy positivo. Es una herramienta que busca y trata de darle a estas inversiones intensivas en activos fijos en la Argentina cierta estabilidad jurídica y varias herramientas que realmente son muy interesantes, que bueno, no ven al caso porque como dijimos tenemos que ser breves, da para otra charla en todo caso y que lo vemos como algo súper positivo, ¿no? Y yendo a lo que es la infraestructura y algunas novedades o tendencias, si se quiere, a tener en cuenta, está muy bueno señalar lo que pasó en San Juan en el 2022, algo que recién justamente anticipaba un poco Agustín. Hubo digamos, una línea de transmisión que se tuvo que construir, una conexión al SADI que se tuvo que hacer, una inversión por parte de varias mineras, Capozo, Gualcamayo, Veladero, y en función de esto, la legislatura de la provincia de San Juan realizó una reforma muy interesante que dio lugar después a toda una movida de prensa de cómo ciertas inversiones en infraestructura que puedan ser catalogadas de utilidad pública para la provincia puedan ser descontadas de futuro pago de regalía a la provincia. Esto es algo bueno, suena como un cuento de hadas, pero parece súper interesante, por lo menos que se dé el debate, ¿no? Porque la realidad es que hoy Argentina no produce nada de cobre, mientras que Chile, nuestro vecino, es el primer productor en el mundo, Perú el número 2, y nosotros pareciera que estamos pensando un poco más en cómo hacer para cobrarle más a una industria que todavía no tenemos, ¿viste? Y bueno, eso claramente es un problema. Deberíamos estar pensando más en resortes como estos. Decir, bueno, si ustedes van a construir infraestructura que los beneficia a ustedes, pero que puede ser de utilidad pública, que tiene una vocación de vida más allá de la vida útil de la mina, que después van a haber free riders o gente que después lo va a utilizar, además de ustedes, y que eso va a quedar en propiedad de la provincia y en beneficio de las comunidades locales, bueno, entonces lo van a pagar ustedes, obviamente, pero se los podemos descontar del pago de regalías, ese 3 o 5% de valor boca mina que van a tener que pagar durante la vida útil de la mina. Eso, desde el punto de vista regulatorio, como decía Luis Alberto, se dio en la ley 1181 en San Juan, en donde efectivamente había un artículo que no permitía la compensación y lo derogaron. Fue realmente algo muy interesante, respecto de lo cual otras provincias y otras legislaturas deberían tomar el ejemplo para ver cómo hacer, para también contemplar esos aspectos en donde la minería empieza a reemplazar al Estado en ciertas cuestiones de infraestructura, ¿no? La ampliación de los caminos, la línea de transmisión, la generación, los ferrocarriles, los puertos, etcétera, etcétera. Con lo cual eso es un punto. El otro punto interesante para charlar desde el punto de vista de infraestructura y la minería son los fideicomisos de infraestructura que se dan en las provincias. Es algo que muchas provincias están imponiendo y representa un costo importante para las mineras. Estamos hablando entre el 1, 1,5 y 2% de la facturación bruta. Hay que pensar que las mineras
recién empiezan a ganar dinero después de logran repagar todo el financiamiento que obtuvieron para construir. Entonces, empiezan a producir y a los 4, 5, 6 años recién empiezan a ganar plata. Pero bueno, el Estado gana plata a partir de la primera venta de mineral. Eso es así. Y lo que son estos fideicomisos que se van dando, hay un porcentaje de la facturación bruta que va a ir a un fideicomiso que está administrado por un directorio de 4 integrantes, 3 puestos por la provincia, 1 por el proyecto minero, y tienen ciertas limitantes de gastos. Los gastos van a ir todos a infraestructura provincial, que pueden ser hospitales, caminos, etcétera. Eso lo decide el directorio. Las normativas lo que tienen son limitantes de un 5% de lo que ingresa en estos fideicomisos, no puede ser no puede haber más de un 5% en gastos de administración, no puede haber más de un 10% en gastos de asesoramiento. Estos fideicomisos de infraestructura, bueno, de alguna manera hacen un poco al beneficio comunitario, implican un costo importante para los futuros proyectos y de algún punto están relacionados normativamente con lo que estamos hablando. Pero a modo de conclusión, y con esto cierro, y perdón por el tiempo, creo que es algo muy, muy bueno que las legislaturas provinciales estén pensando en cómo hacer para que esta infraestructura se pueda realizar teniendo en cuenta los costos de los proyectos y tratando de ser creativos en cómo esto puede ser con mayor rapidez, ¿no? Eso, sin duda. Así que bueno, muchas gracias. Si te parece, si alguien tiene una pregunta, y si no, le pediría a cada uno de los panelistas un minuto con alguna reflexión final o recomendación a nosotros para desarrollar trabajos en la comisión. ¿Algún? Si quieren acercarse para hacer la pregunta, así lo escucha también la gente que está por Zoom. Gracias. Un poco expuesta para hacer la pregunta. Buen día. Andrea Guadalupe es mi nombre, mucho gusto. Muchos me conocen, otros no. No, justamente para Miguel, vos hablabas de los temas de infraestructura, carreteras y particularmente de la provincia de Salta, y yo pensaba en la construcción del corredor bioceánico. Brasil, pasa específicamente por Salta, quería saber cuál era tu opinión, si sabemos un poco los tiempos, sabemos que en la Argentina todo es complicado, pero sería una herramienta maravillosa, ¿no? Sin lugar a dudas, me encantaría a mí también saber en qué está el proyecto, porque de vuelta hay muchas intenciones, hay muchas cosas súper positivas, pero lo que falta es quien lidere la realización, la concreción de esto. También tengo que decir que, de vuelta, acá hay una cuestión muchas veces de tiempos, ¿no? Los que hoy estamos en Salta operando en materia de carreteras, básicamente usamos, por ejemplo, la Ruta 51. La Ruta 51, en la última gran lluvia, una parte de la ruta literalmente desapareció. O sea, no es que se rompió, desapareció, se la llevó la lluvia. El problema con esas rutas es que no están pensadas para un tráfico de tránsito pesado. Y están asentadas en terrenos muy arcillosos donde es muy difícil, no me quiero poner técnico, pero es muy difícil justamente que se mantenga sólidas ese tipo de estructuras. Entonces el camino que yo decía que tardamos 6 horas, por ejemplo, desde Salta hasta La Puna, hubo que bypassear vía Jujuy y las 6 horas se transforman en 12. Con lo cual, no hablemos de operación, imagínense una emergencia médica, ¿no? Entonces, el corredor bioceánico, sin lugar a dudas hay que hacerlo, sin lugar a dudas es un gran proyecto. Ahora, mientras tanto, ¿qué hacemos con esta ruta? ¿No? Entonces, de vuelta, yo creo que ahí hay que pensar creativamente en las prioridades y que ni el corto plazo no nos permita ver el largo, ni que el largo plazo nos tape el corto, pues en definitiva lo que se necesita de todo eso. Gracias por la pregunta. Gracias.
¿Querés venir? Sí, buenos días. Mi nombre es Alfredo Bartolotti de Tecnolatina. Muy interesantes todas las presentaciones. Siguiendo la cuestión regulatoria del sector eléctrico y siguiendo la presentación de Agustín, está previsto, bueno, a partir del decreto que hace modificaciones en las leyes de marco regulatorio del sector eléctrico y los nuevos lineamientos, está previsto que esos lineamientos se materialicen con nueva normativa. Se espera que entre en vigencia el 1 de noviembre. Lo que veo, bueno, los lineamientos están planteando toda una etapa de transición que también se planteaban en los decretos y en las modificaciones de la ley del sector eléctrico. Es probable que eh, se vería que no se esperaría una regulación que de una vez tengamos toda la regulación, sino que tiene que ser probablemente sea todo un proceso eso. Y es posible que haya marchas y contramarchas. Y al respecto, sería importante que el seguimiento que puede hacer la comisión. Otro tema a seguir es que ocurre, digamos, como que hay discusiones, hay dudas respecto a lo que es la ley 27191 de energías renovables. Hay dudas acerca, por ejemplo, y que tendría que ser de interés, sobre todo para los grandes consumidores, toda la cuestión con relación a la obligación de adquisición de energías renovables con respecto al consumo. Eh, Hay dudas que ocurre después del 25 del 31 de diciembre. Y bueno, eso es un tema, Agustín, creo que es un tema a seguir. Y otro tema que me parece importante para la Cámara, que por ahí excede un poco de las presentaciones y de los sectores aquí presentes, es cómo impactaría la nueva regulación, sobre todo en el sector eléctrico, a los grandes usuarios. Porque se está planteando todo un mercado, digamos, un cambio en alguna medida, es una vuelta hacia los 90, se apunta a un proceso de contractualización y eso va a ser, creo que para los grandes usuarios, digamos, más allá de los grandes proyectos, pero para lo que es, digamos, grandes usuarios industriales, sobre todo, digamos, a los de mediano tamaño y, digamos, y de mayor demanda, creo que el cambio es rotundo, ¿no? Y hay muchas dudas al respecto. Hay mercados de energía, se plantea mercado de potencia, y digamos, ¿cómo se va a instrumentalizar eso? Hay que ver cómo se vaya regulando y cómo vaya impactando la nueva normativa y es probable que esa normativa tenga idas y vueltas. Entonces, esos tres temas me parece a seguir por la... Buenísimo, Alfredo. Tenemos la agenda para el próximo evento. Muy interesante tu pregunta. Noviembre del 25. Lo que va a pasar en noviembre del 25 es que vamos a tener los nuevos precios estacionales. ¿Sí? No, el plan de normalización es de 2 años, termina en julio del 27. Digo, para tener un cronograma más sólido. No es que vamos a tener todo resuelto de aquí a fin de año. No es lo que nos dicen los lineamientos. Sí que es un programa y que la nota que acompaña los lineamientos te dice que se va a traducir en normativa, con lo cual es el programa a realizar. Rapidito, ¿no? La regulación de detalles es clave. La necesidad de hacerle seguimiento ante las autoridades es lo que motiva la creación de la comisión. Así que estamos totalmente en sintonía. La 27191 termina vigencia este año. Hay un proyecto de ley recientemente ingresado al Congreso, tiene 4 artículos, están todos debatidos porque no da obligación de contratación de ningún tipo. El artículo 1 de la ley lo deroga directamente, con lo cual ya se exime de esa obligación. La evolución, los grandes usuarios claramente son los primeros que van a sufrir la normalización. Ya tienen muchas oportunidades de suministro, el máter es una, pero se va a sumar algo, el mercado a término. Como lo ves en el máter, va a ser muy parecido para las convencionales, para simplificar. Y después hay una transición. Potencia, digamos, Sí, sí. La idea es que si lo que vos no contrates en el spot, que va a ser más caro que en el mercado a término,
lo contrates en el mercado de términos y te va a dar los incentivos para que eso ocurra. El precio de la energía y de la potencia en el mercado spot va a ser más caro, por lo menos esa es la propuesta como lo estamos leyendo, que en el mercado a término. Entonces, ese va a ser el incentivo para que vos salgas del spot y te vayas al mercado a término. A su turno, eso le da flujo de inversión, como con los takers, a los proyectos de expansión del sistema. Obviamente estoy siendo muy cortito y al pie, ¿no? Te agrego un par de cosas muy sencillas. La ley del marco eléctrico que ha aprobado bajo el marco de la ley de bases sigue manteniendo el artículo 36, precio uniforme según costo económico del sistema. Lo que tenemos acá es transición, porque es lo contrario de lo que yo acabo de señalar. Es un tema fundamental de la Argentina que provocó enorme cantidad de arbitrajes, etcétera, y volvemos a la cuestión de cómo llegar a esto. Hoy por hoy lo que yo veo es una fragmentación del mercado completa. Estamos, en lugar de tener un mercado único, tenemos una fragmentación enorme, fruto de lo que está. Lo que está es que hay contratos a término, fruto de contratos de potencia, de energía adicional, y lo que hace y lo que ha tomado ahora también, particularmente para mí preocupante, es que todas las fuentes de energía que ha tomado el gobierno bajo su responsabilidad como compra conjunta, si quieres, se van a pasar a la demanda cautiva. Y hay otras indicaciones de que se procuran encontrar la transmisión de esto bajo la línea de costos variables promedio. Bueno, todo esto es un tema que tenemos que discutir porque es lo contrario de lo que dice la ley. Entonces, me parece muy bien que durante 3 años hagan lo que quieran, pero tenemos que establecer de una vez por todas un mecanismo que sirva para el futuro, para nueva generación, y no sobre la base de ir contando a cada momento con este tipo de situación. Esto es lo que permite una lectura apresurada de los lineamientos, la primera versión que había sido muy discutida. Hay una cuestión de determinación de costo marginal, 80-20, el costo marginal de la última unidad o el costo marginal según la unidad siguiente para abastecer la demanda, que es la verdadera, que hay que tomar en cuenta. En fin, y cuando uno aprecia estas no sé cuántas páginas con esta fragmentación enorme, esto lleva, pero cada uno tiene un sector. Para ustedes esto, para ustedes esto, para ustedes esto, para aquello esto. Resultado, los funcionarios fijan los precios. Bueno, esto es lo que puedo agregar nada más que para simplificar un poco. Gracias, Luis. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer la última pregunta, si les damos tiempo para hacer un cierre a los oradores. Darío. Sí, yo iba a ser breve. Muy buena la iniciativa, Agustín. Mónica, gracias por cuando trajeron este tema. Creo que hay un síntoma que se ve en el panel, que es una comisión de energía y minería e infraestructura liderada por abogados, nos habla de que el país es complejo, ¿no? Y las regulaciones hacen a nuestro... 2 empresas, pero 4 abogados. Y esto habla de la complejidad que tiene la Argentina cuando lo vemos, exacto, cuando lo vemos desde afuera. Cuando desde Francia las empresas quieren venir a Argentina, ven 2 cosas importantes. La primera, un mercado energético que es muy similar al de Francia. Tenemos el mismo consumo de gas que Francia, ¿sí? Pero Francia consume 3 veces la energía eléctrica que de la Argentina. Tenemos una matriz tan diversificada como la de Francia en términos eléctricos. Entonces ven eso primero, pero lo segundo que ven es, uy, qué complejo que es esto. Cuando vemos el solapamiento de regulaciones municipales, provinciales, que son dueñas de los recursos, y nacionales, ya el interés que estaba despierto por el primer punto se viene abajo. Entonces, el síntoma, claramente reflejado en la comisión, creo que nos tiene que hacer trabajar en cómo empezamos a simplificar eso para que todas esas cuestiones regulatorias sean las que favorezcan el ingreso de nuevas empresas a Argentina. ¿Por qué? Básicamente porque para explotar todo ese recurso que está disponible
para emplear todo el recurso humano que tenemos en Argentina, que es capaz de desarrollar los proyectos que hablamos antes, y incluso para darle un lugar a la inversión de capital argentina, como coinversor de muchos de estos proyectos, necesitamos que el camino esté bien pavimentado. No en vano, la ruta de Vaca Muerta sigue sin pavimentar, la ruta que va al Salar sigue sin pavimentar. Necesitamos empezar a trabajar eso. Y la comisión no trabaja sola, porque la comisión tiene 3 niveles más para trabajar. La Cámara de Comercio Franco-Argentina es parte de la Eurocámara. La Eurocámara reúne todas las empresas europeas. Y hay otro nivel más, las cámaras binacionales. En las cámaras binacionales también está la Cámara Brasilera Argentina, con lo cual también se trabaja ahí, y la uruguaya, para el desarrollo de las exportaciones nuevas, digamos, entre comillas, sacando las que están en Chile. Así que bueno, creo que les di un par de temas más para el trabajo. Gracias por todo. Cortito, ¿se puede decir algo? Sí, por supuesto. A pesar de ser todos abogados, acá voy a hablar un poco en contra de la profesión, entre comillas. Me parece que desde el lado de las empresas, lo que planteamos nosotros dos, me parece que el gran desafío hoy por hoy no es tanto jurídico, si bien hay cosas que corregir jurídico, el desafío es coordinación de intereses. Me parece que es gestión de intereses, desde el lado de nosotros para la exportación, es la gestión de intereses entre transporte, producción y consumo, digamos, del lado de Brasil. Cuando se hablaba de distintas alternativas y proyectos, si hablamos de llegar a un precio competitivo de $7 por millón de BTU a Brasil, en cuanto sumemos proyectos faraónicos, esos proyectos faraónicos con un costo de financiamiento en Argentina que no son baratos, van a incrementar el costo y vamos a terminar poniendo a $18 por millón de BTU que no lo va a comprar nadie acá. Con lo cual, me parece que el desafío es ser creativos, es aprovechar lo que existe y es alinear intereses en cuanto a timing, como planteabas vos, o en cuanto a productor, transportista, comprador, digamos, ese es grandes los desafíos que tiene la Argentina en los próximos 2 años, diría. Gracias. Si quieren, dale Miguel y los Una, oradores una- y vamos cerrando. una breve conclusión, yo diría, comparto, no soy abogado, así que creo que me salvé, pero digo, creo que es importante que no perdamos de vista las oportunidades que esto representa. En el caso concreto del litio, hoy el mercado del litio, tanto la oferta como la demanda, está dominado por China. El resto del mundo no quiere depender de China. Entonces, es probable, trabajemos con esa hipótesis, de que la forma de que el mercado europeo y americano no dependa del litio, por ejemplo, de origen chino o producido con tecnología china, tenga que ver con los estándares de producción, por ejemplo. Ahí tenemos la oportunidad. Entonces ahí vienen las energías renovables, ahí viene una infraestructura limpia, bien hecha, y etcétera. Y eso es lo que puede hacer del litio y tal vez otros minerales que se produzcan en Argentina con un valor diferencial que abra mercados y abra oportunidades y destrabe esto que está pasando hoy, que es, lo simplifico, la mitad del mundo, China, domina la oferta y la demanda, la otra mitad del mundo no quiere depender de China, entonces, ¿de qué lado nos ponemos? Muchas gracias, Miguel. A ver, a forma de conclusión, por ahí si se quiere, sí, efectivamente la infraestructura tiene muchísimos desafíos, muchos de los cuales son regulatorios y ahí los abogados probablemente tenemos algún grado de responsabilidad, pero me parece que los desafíos económicos de la Argentina y de estabilidad económica y de diferencia de cambio han sido por lejos los principales obstáculos del desarrollo de más infraestructura vital para un país que necesita de inversión intensiva en activos fijos, ¿no? Y en eso creo que el RIGI, un poco lo que mencionaba Luis Alberto, es una herramienta legal que de alguna manera trata de simplificar eso y de dar ciertas garantías, lo cual es fundamental
para una historia que tenemos lamentablemente compleja, muy compleja para inversiones grandes y para un marco regulatorio que sin duda es súper intrincado y que presenta muchos desafíos por esto de tener regulación a nivel nacional, provincial y municipal, algo que, por ejemplo, Chile no tiene, ¿no? Eso ya representa desafíos regulatorios y tributarios también, sin duda. Pero veo que con la ley bases y con algunas se escucha cada vez más a marcos políticos y a distintas fuerzas que empiezan de alguna manera a tomar esto en la agenda. Y eso me parece que es algo muy positivo, que hoy se esté hablando de cosas que hace 20 años no se hablaban y que impactan directamente sobre la infraestructura, o la falta de infraestructura en todo caso, y cómo hacer para que eso se empiece a concretar, es algo que realmente me parece súper positivo. Y con eso te paso la palabra. Gracias. Bueno, tomando un poco lo que se dijo al final, un par de cosas. Y me quedo con lo de Gonzalo, creo que es una de esas dos conclusiones importantes que me llevo. Conciliar intereses, eso es fundamental. Juntar cabezas, lo dijimos antes, ese es el desafío de fondo. En el desafío regulatorio hay buena noticia, Darío, no seas tan pesimista. Hay muy buenas noticias. De hecho, tomando lo que decía Marcos, la ley de electricidad, conforme modificada por el decreto 450, ya permite avanzar la jurisdicción federal sobre las provincias y los municipios respecto de intervenciones que obstaculicen el tráfico de energía. Eso es una muy buena noticia. De hecho, pone blanco sobre negro y en el derecho positivo los fallos de la Corte sobre qué tasas municipales son constitucionales y cuáles no. Un ejemplo, pero de muchos. Así que vamos bien. Me gustaría acelerar un poquito más, sin duda, pero vamos bien. Luis, no sé si quieren ustedes hacer un cierre y después le doy la palabra a Liliana Hidalgo como directora de la Cámara para hacer un cierre brevísimo. Luis, como quieras. Yo diría que en lo metodológico está claro, muy bienvenida la metáfora de los abogados, pero precisamente ese es uno de los objetivos de la comisión, darle participación a todos los asociados de la Cámara para que se involucren con sus realidades. Muchos no van a ser desarrolladores de proyectos, no todas son grandes empresas, pero creo que tenemos que darle mucha importancia a los intereses de un conjunto de empresas proveedoras de bienes y servicios que son socios de la Cámara, donde está bueno que se empiecen a meter esta realidad, participen en la comisión y nos traigan temas. Quedó muy claro que uno de los temas claves es el quién va a liderar esto, cómo se va a transformar esto en un diálogo positivo entre el sector público y el sector privado. Y bueno, y después tenemos una agenda, un montón de temas comunitarios, sociales, que hacen a la infraestructura y estas industrias tan importantes. Así que buenísimo la reunión, gracias a los panelistas, gracias a Luis y a todos por participar. Bueno, vengan y traigan todos sus temas y se comunican con la Cámara para poder trabajar juntos. Muchísimas gracias a todos los oradores, a los coordinadores, a los oradores. Realmente estuvo interesantísimo. El embajador pidió disculpas que se tenía que ir, pero le encantaba el tema, yo lo veía súper atento. También tengo que disculpar a nuestro querido presidente que tuvo un problema familiar, por eso no pudo estar y lo tendría que haber dicho al principio, pero me olvidé. Y quiero además avisarles que Pascal Casanova, que es el director de la Alianza, que vino a saludar acá un ratito, pero tuve que salir corriendo, me pidió que les avise que estas instalaciones tan maravillosas de la Alianza están para alquilarle a las empresas, si ustedes quieren, a precios súper económicos para que la ayuden a la Alianza con su continuidad, porque con este tema de la virtualidad se ha producido como sí, tienen realmente problemas grandes para llenar estas aulas. O sea, los chicos, los jóvenes, los no tan jóvenes, los que estudiamos idiomas, hacemos todo a distancia. Entonces, para ellos eso es un gran problema y realmente alquilar estas maravillosas instalaciones a precios económicos en esta época que no hay plata, justamente, yo creo que para las empresas es importante. Así que bueno, le quiero agradecer mucho también a la agregada que está acá, Alejandra Gesto, que es agregada del Servicio Económico de la Embajada, que nos acompañó desde el principio, que es especialista en estos temas energéticos, de minería y todo eso. Así que gracias, Ale, por estar acá. A todos los oradores, como dije, a la iniciativa de O'Farrell, Mónica, Agustín, Jorge, y gracias, doctor Erice, que nos acompaña tanto. Bueno, Marcos, bueno, Agustín, Miguel, que nos acompañas muchísimo, y Gonzalo. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, ya vieron que están abiertas las puertas de la comisión para todas las temáticas que ustedes deseen
que esta comisión trate y eventualmente elevarle al gobierno, ¿por qué no? Sería una primera aproximación de nuestra Cámara a hablar con el gobierno, que muchas veces tenemos dificultades. Así que si nos ayudan con esto sería fabuloso. Gracias, ¿eh? Buenos días.